Ya, vamos a partir la clase de hoy recordando recordando lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Ya? Hemos visto la definición de variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta, ¿ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a ver este resumen que nos permite, ¿cierto?, poder interiorizarnos con lo que ya hemos visto. Y dice lo siguiente, dice, una variable aleatoria continua es una función que a cada posible resultado de un experimento se le asigna un número real en un intervalo o un conjunto de intervalos, ¿ya? La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua se describe mediante una función de densidad que debe cumplir dos propiedades, que para todo x, la función siempre mayor o igual a cero, y el r bajo la curva de f es igual a 1, ¿ya? La probabilidad de que una BAC se encuentre entre dos valores A y B, o sea que la probabilidad entre A y B, se calcula a partir del área bajo la gráfica de F en el intervalo A, B. Ese es el resumen, ¿cierto?, de lo que hemos visto. Pero esto es materia. Lo que vamos a hacer hoy es resolver las actividades que vienen acá, en este ejercicio, para poder, ¿cierto?, poder aplicar estos conceptos, aplicar estos contenidos bajo cierto, estos apartados que nos permiten cierto aplicar y que me permite de alguna manera explicar de manera más profunda lo que son estos conceptos que acabo de leer. ¿Ya? Leamos el apartado 1. Dice, en cada caso determina si la variable es discreta o es continua y luego escribe los valores posibles que la variable puede tomar. Perfecto. Dice, cantidad de respuestas incorrectas en un examen de 100 preguntas. Cantidad de las respuestas incorrectas en un examen de 100 preguntas. Si tú te vas, puede que estas 100 preguntas estén todas buenas. Por lo tanto, el primer valor que puede ser es 0. Porque me están pidiendo las incorrectas. Si están todas ok, 0 incorrectas. Si me equivoco en una, tengo el valor 1. Y así sucesivamente, y puedo equivocarme en todas, hasta el 100. Por lo tanto, como me está refiriendo a la cantidad de respuestas incorrectas y nos damos cuenta que su conjunto de elementos es de 0 al 100, esto es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Y ahí están sus valores, del 0 al 100, porque puedo tener 0 preguntas incorrectas, como puedo tener 100 preguntas incorrectas y equivocarme en todo. ¿Ya? Vamos con la B, dice, cantidad de automóviles que atraviesan el peaje de una carretera en un tiempo determinado. ¿Ya? Acá también puede entenderse de la siguiente forma, fíjate, puede que en ese tiempo pase 0 autos, pero puede que pase 1, pueden que pasen 2, puede que pasen 3, incluso puede que pasen enésimo autos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en ese tiempo, porque es un tiempo determinado, no me lo dicen, pero si yo, por ejemplo, digo en una hora, en un día, en 2 días, en un año, en 2 años, en 100 años, en 1000 años, ya como es determinado, no sabemos cuánto es ese tiempo. Pero entre más grande, más cantidad de autos puedo ver, ¿cierto? Puedo contabilizar. Por lo tanto, puede ser de 0 a n autos, a muchos autos, ¿ya? Esto de acá es un conjunto numerable infinito. Cuando pasa eso, también es una variable aleatoria discreta. También es una variable aleatoria discreta, es una VAT. Voy con la C, dice, tiempo empleado por los competidores en recorrer un circuito. Ya. Aquí, como el tiempo empleado, aquí yo lo que estoy haciendo es medir
el tiempo, estoy midiendo el tiempo de cada competidor, estoy midiendo automáticamente, eso es una VAC, ya, variable aleatoria continua, es una variable aleatoria continua. ¿Y cuál es su intervalo? Ese valor X que desconozco tiene que ser mayor o igual a 0. Todos tienen que tener más de 0 tiempo, segundos, minutos, días, lo que sea, bajo cierto la unidad de medida de tiempo que estimemos conveniente medir, ¿ya? Por lo tanto, el apartado C es una variable aleatoria continua, ¿ya? Las otras dos primeras son variables aleatorias discretas. Ejercicio 2. Menciona 3 ejemplos de variable aleatoria continua y 3 de variable aleatoria discreta. Ya, vamos a hacer lo que me alcanza aquí el espacio. Una y una voy a hacer para que nos dé el tiempo. De una variable aleatoria continua podría ser gigas ocupados en el mes de septiembre. Gigas ocupados en el mes de septiembre. ¿Por qué gigas ocupados en el mes de septiembre es una variable aleatoria continua? Porque yo puedo ocupar 1,1 giga, 1,12 gigas, 1,157 gigas. Si te das cuenta, los valores que puede tomar esa variable pueden ser números reales, ¿ya? Partiendo por esa base. Luego, puedo entender también que yo estoy midiendo la cantidad de gigas que estoy ocupando. ¿Ya? Mido esa cantidad de gigas que puedo ocupar mes a mes. ¿Ya? Vamos con un ejemplo de variable aleatoria discreta. Cantidad de personas cantidad de personas en una casa. Si tú te das cuenta, cantidad de personas en una casa, si yo voy casa por casa, preguntando, ¿cuántos viven acá? ¿Cuántos viven acá? ¿Cuántos viven acá? Puede que en una casa no me salga nadie y vive cero persona. Puede que me abra la puerta a una persona y sea y vive sola, una persona. Puede que abra la puerta a alguien en la casa y sea una pareja, viven dos personas. Una pareja con un hijo, viven tres personas. Una pareja con dos hijos, vive cuatro personas. Dos abuelitos y tres nietos, viven cinco personas. ¿Ya? Tú te das cuenta que esos valores son valores enteros, ¿ya? Son valores enteros, por lo tanto, y además como estamos contabilizando, es una variable aleatoria discreta, ¿ya? Bien. Tiene que quedar claro hoy lo que es variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, de las primeras dos preguntas? Porque de estas preguntas va a salir la tarea número 2, ¿ya? Ojo con eso, de estas preguntas. Bien, avanzamos al apartado 3 que dice, de las siguientes funciones definidas en los intervalos dados, determina cuál o cuáles pueden ser funciones de densidad de una variable aleatoria continua, argumenta tu respuesta en cada caso. Ya, voy a tomar entonces las primeras dos, para resolver, ¿ya? Para poder avanzar. Entonces tengo f de x igual a 1 en el intervalo 0,1 y tengo f de x igual a x menos 1 en el intervalo cuando x pertenece al 1,3.
Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ir a la pizarra y vamos a analizar cómo realizar este ejercicio. ¿Qué dice? Dice probar, ¿cierto? Y verificar si f de x igual a 1 cuando x pertenece al intervalo 0,1 es una función de densidad. Ya, ¿qué hacemos? Lo primero que puedo hacer es graficar. Voy a graficar. Estas son gráficas sencillas. ¿Por qué? Fíjate cómo es la función f de x igual a 1. Significa que para cualquier valor de x, la y siempre vale 1. O sea que yo identifico el 1, ahí está el 1, en el y, y para todos los valores de x siempre es 1. Significa que esto es una recta paralela al eje, voy a hacerlo con otro color, paralela al eje x. Esta es la función, mira, esa es la función. Esa es la función. Esa línea recta que es roja, esa es la función. ¿Ya? Ahora, si tú te das cuenta, es función. ¿Te acuerdas cómo hacíamos si era función o no? Teníamos que trazar dos rectas. Si en esas dos rectas, ¿cierto? Trazábamos rectas, 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 y siempre cortaba en un punto, entonces era función. Aquí, si yo corto aquí, si yo corto aquí, si corto aquí, siempre cortan un punto. Por lo tanto, es función. Para los que, ¿cierto?, les llama la atención este tipo de funciones. Ahora, identifico el intervalo entre el 1 y el 3. Entonces, cierro aquí. Cierro para identificar, por ejemplo, lo que debo deducir. Primero, en el intervalo 1,3, la recta está sobre el eje X. Sí, fíjate que podemos analizarlo también del punto de vista analítico. La primera propiedad dice f de x mayor o igual a 0. Entonces reemplazo el f de x, que en este caso vale 1. 1 mayor o igual a 0, verdadero. Voy con el segundo punto. El área bajo la curva bajo la curva es 1. Ya. Entonces, en el intervalo 1,3, el área que se forma debajo de la curva, esta es la curva, la recta roja. Entonces, el área de aquí será 1. Comprobamos. La distancia entre el eje y el valor 1 es 1. La distancia entre el 1 y el 3 es 2. Si yo multiplico el área de acá, sería base por altura, ¿cierto? O A por B. Y aquí en este caso sería 1 por 2 y eso nos da 2, que es distinto a 1. Por lo tanto, no cumple la segunda propiedad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que f de x no es, no es función de densidad. ¿Por qué no es función de densidad? Porque el área bajo la curva no es 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Avanzamos al otro ejercicio. Si tienen alguna duda, van preguntando.
f de x igual a x menos 1 cuando x pertenece al intervalo 1,3. Aquí, ¿qué hay que hacer? Graficar también. Hacemos el gráfico. Y aquí, como es, identifico, ¿cierto? Identifico, me doy cuenta de que esto, fíjate que esto de aquí, esto es una función lineal. Es una línea recta, ¿ya? Que atraviesa. Entonces, para poder hacer esta línea recta, lo que voy a hacer es, lo más fácil, chiquillos, es hacer una tabla de valores, ¿ya? ¿Hay otros métodos? Sí, hay otros métodos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A la y le voy a dar 0 y a la x le voy a dar 0. ¿Ya? Voy a hacer dos tablas, dos valores aquí. Esta es la tabla que yo debo hacer. Si digo que alguien me está hablando. Sí, siempre se grafica para tener una idea práctica de cómo resolver. Mira, esta tabla es la que deben hacer cuando aparece esto de aquí. Por ejemplo, otra función lineal sería f de x igual a 3x más 2. Si apareciera esto de acá, también debería ser esta misma tabla. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de acá. ¿Cómo hago esta tabla? Digo xy, le coloco el 0 a la y y el 0 a la x. Cuando coloco el 0 a la y, significa que estoy diciendo lo siguiente. Que 0 igual a x menos 1. Y despejo la x. Entonces este menos 1 pasa al otro lado más 1, sería 1. Por lo tanto, el primer valor de aquí es 1. Cuando coloco el x acá, 0 significa que es f de 0. O sea, 0 menos 1. Por lo tanto, f de 0 es igual a menos 1. Este es el valor que va aquí, menos 1. ¿Ya? Ahí está resuelto, tanto para el primero como para el segundo. Estos dos puntos los tengo que graficar. 1,0 y 0, menos 1. Entonces yo lo que tengo que ubicar aquí en el x, tengo que ubicar el 1. Voy a hacerlo con rojo. Ya, tengo que ubicar x1 y 0. Entonces aquí mismo, pues, fíjate, este es el punto 1,0. 1 sobre el eje X, 0 sobre el eje Y. O sea, es aquí. Por otro lado, tengo que buscar el 0. Cuando es el X, aquí está el 0x y el Y en el menos 1. Entonces, aquí está el menos 1. Este es el punto que ando buscando. Y luego esos dos puntos, ¿qué se hace? Se une. Se unen. Voy a borrar aquí porque me quedó muy chico. Ya, se unen esos puntos. Si al unir se forma la recta. Luego ubico el, el intervalo 1,3. Busco el intervalo 1,3. Aquí está el 1, después viene el 2 y después viene el 3. ¿Cierto? Aquí tengo el 1, 2, 7. Entonces este viene el intervalo 1,3. Y aquí se supone que debo cerrar. Voy a hacer un poquito más acá. El 3, para que hago un poquito más acá.
Aquí hago el 3. Bien. Y debo cerrar esto. Mira, debo hacerlo así, hasta llegar al 3. Cerramos. Aquí, aquí y aquí. Entonces, la primera pregunta es lo siguiente. F de X es mayor o igual a 0. Y ustedes mirando el gráfico dicen, mira, en el intervalo 1,0, perdón, 1,3, siempre el gráfico está sobre el eje X, el eje X. Aquí está sobre el eje X. Entre el 1 y el 3 está siempre sobre el eje X. ¿Cómo poder comprobarlo de forma analítica? Puedo reemplazar f de 1, que me da x menos 1. Sería 1 menos 1, porque en el x reemplazamos el valor 1, eso me da 0. Y reemplazamos f de 3. Sería 3 menos 1 y eso nos da 2. Estos dos valores son mayores o iguales a 0. Por lo tanto, es verdadero. ¿Ya? La primera es verdadera. Lo primero que debemos probar. La segunda es el área bajo la curva. El área bajo la curva se calcula. ¿Cómo la calculamos? Esta área, ¿cómo calculamos esta área? ¿Qué dibujo, qué figura, qué es lo que hay aquí? Un triángulo rectángulo. Calculamos esa distancia, que vale 1 hasta el 3 son 2. ¿Y cómo calcular la distancia para esta altura? Fácil. Este valor 3 se evalúa en la función, que ya lo tenemos resuelto aquí. Mira, f de 3 lo calculamos medio 2. Por lo tanto, esa es la distancia de altura. Entonces esto vale 2. ¿Ya? Porque f de 3 es reflejar el valor de acá, mira. Esto es f de 3. Y ese f de 3 vale 2. Por lo tanto, 2 por 2 dividido en 2. Ese es el área. Entonces aquí sería base por altura dividido en 2. La base vale 2, la altura vale 2, divido por 2. Se van los 2, me queda un solo 2. Entonces el área es 2. Por lo tanto, el área bajo la curva es distinto de 1, no cumple la segunda propiedad. Se dice que f de x no es función de densidad, porque no cumple la segunda propiedad. ¿Ya? Voy de nuevo al libro, chiquillos. Y em, voy al desafío, que dice que f de x es igual a ax en el intervalo 5,7. ¿Cuál es el valor de a para que em, cuál es el valor de a para que esta función sea función de densidad? ¿Ya? Entonces, tenemos que f de x igual a ax en el intervalo 5,7, perdón, ahí sí, lo voy a escribir bien. 5,7 queremos que sea función de densidad. Entonces lo primero que deberíamos probar que ax tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Y por otro lado,
el área bajo la curva tiene que ser, el área bajo la curva tiene que ser igual a área bajo la curva igual a 1. Voy a graficar rápidamente. En el intervalo entonces 5,7. Si yo tengo una línea recta acá, entonces debo calcular esa área, pero no la voy a rayar porque esta área se divide en dos, fíjate. Se va a dividir en el área de un, se divide en el área de un rectángulo y se divide en el área de un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces debemos calcular cuánto vale ese f de 5 y debemos calcular cuánto vale ese f de 7. Fíjate que aquí lo siguiente, tengo el eje Y, el eje X. ¿Puedo saber cuánto vale f de 5? No, directamente no, porque fíjate que aquí yo tengo eso de aquí. Entonces, si yo reemplazo la X por el 5, esto me daría 5A. Si yo reemplazo la X por el 7, me da 7A. Yo puedo calcular esta distancia. Esta distancia vale 2. ¿Ya? Y puedo calcular de esta distancia desde el 0 hasta acá, puedo calcularla y eso vale 5A. Entonces yo sé que 5A por 2 es el área del rectángulo. En este caso, 10A. ¿Puedo calcular la distancia de el área del rectángulo, perdón, del triángulo rectángulo? Sí. Esta vale 2. Fíjate, esta distancia vale 2 y la distancia de aquí hasta acá sería 7A menos 5A, 2A. Entonces puedo calcular el área del triángulo, el triángulo rectángulo. La base vale 2, la altura vale 2A y eso se divide en 2. Se va uno de los dos y me queda 2A. O sea, que el área del rectángulo vale 2A y el área del rectángulo vale 10A y del triángulo rectángulo vale 2A. Estas dos áreas se deben sumar y deben dar 1. 10A más 2A, 12A. Deben ser igual a 1. Por lo tanto, A tiene que ser 1 dividido en 12. Este es el valor de A para que la función sea función de densidad. ¿Ya? Este es el valor de A para que la función sea función de densidad. ¿Ya? Este es el ejercicio, podría ser el más difícil que ustedes pueden encontrar en este tipo de contenidos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, chiquillos. Consulta hasta ahora. Vuelvo al libro. Ya.
Ustedes pueden observar el ejercicio 5, dice la función de densidad de la variable aleatoria x, que mide la distancia entre el centro de una diana y la marca dejada por el lanzamiento realizado por una persona, es de 0,5. Definir el intervalo menos 5, menos 1,1, donde los valores positivos de x corresponden a los tiros por encima del centro y los valores negativos corresponden a los valores debajo del centro. ¿Ya? Dice punto A, verifica si es función de densidad. Y después aparecen algunos ejercicios que es para calcular probabilidades, ¿ya? Pero este no lo vamos a hacer. Pero se parece mucho a esto de aquí, ¿ya? Y estos son los que voy a explicar ahora. Mira, miren esta función de aquí. Esta función es todo lo que está con el área, lo que está en morado más lo que está como en un verde claro. Si quiero calcular, por ejemplo, p de x menor a 0, significa que debo ponerme en el 0, aquí está el 0, y calcular todo lo que está, el área que está debajo del 0, sería esta área de aquí, esa que estoy pintando. ¿Ya? Entonces, la distancia, por ejemplo, entre el 0 menos 0,5, esto da 0,5, esta distancia de aquí hasta acá vale 1, perdón, 0,5 también. Y entonces esa área de de ese cuadrado morado sería 0,5 al cuadrado, más el área que está arriba de este triángulo que estoy pintando. Estoy volviendo a pintar para colocarle aquí con otro color. Esta distancia de aquí hasta acá vale 0,5, la altura vale 0,5, entonces más 0,5 por 0,5 dividido en 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un triángulo. Base por altura dividido en 2. Entonces, ¿de qué se trata cuando me dicen x menor a 0? Significa que tomo toda la área bajo el 0. Si me dicen entre el 0,5 y el 1, aquí fíjate, entre el 0,5 y el 1 sería calcular esa área. Sería calcular esta área. Entre el menos 0,5 y el 1 sería calcular esa área. Entre x mayor o igual a 2, fíjate, busco el 2, está el 2 aquí, esa área vale 0. Fíjate que cuando aparece un igual, x igual a 0,5, también es 0. ¿Cómo poder calcular áreas? Cuando tiene, ¿cierto?, una inecuación. O, fíjate que aquí x mayor o igual a 2, no está el 2, porque esto sería calcular el área de un monito que ni siquiera está dibujado. Y cuando está el igual, significa que calcular el área de un segmento sería igual a el área del 0,5 sería calcular la línea sobre el 0,5 y eso no tiene sentido porque no tiene área una línea. ¿Ya? Así se calculan las probabilidades cuando aparecen descritas de esa forma. Voy a leer lo que aparece acá en el ejercicio. Dice, como la probabilidad de la VAC toma un valor fijo siempre 0, bien, entonces tenemos que la probabilidad de x igual a 0,5 es 0, ¿ya? Por lo que explicaba anteriormente. A su vez, como la función está definida en el valor menos 0,5,1, cualquier probabilidad que esté fuera del intervalo es 0. Por lo tanto, x mayor o igual a 2 es 0. X menor que 0 es igual al área bajo la curva de f en el intervalo menos 0,5, es decir, 0,375. ¿Ya? Aquí lo podemos calcular. 0,5 al cuadrado es 0,25 más 0,5 por 0,5 son 5 por 5 son 25, 0,25 son 2, sería 0,125, y si yo lo sumo, 0,375. Y ahí está calculado. ¿Ya? Me dio exactamente igual a lo que aparece ahí. Finalmente,
la probabilidad entre 0,5 y 1 corresponde al área bajo la curva de f en el intervalo 0,5 y 1. Luego, la probabilidad de 0,5 y entre 0,5 y 1 es de 0,25. ¿Cómo poder calcularlo? Fíjate, es calcular el área entre esos dos y eso. Sería un cuadrado, porque esto es 0,5, esto sería 0,5 y 0,5 por 0,5 es 0,25. ¿Ya? Entonces, cuando me piden calcular ese tipo de probabilidades, lo desarrollo de esa forma, ¿ya? Como lo estaba explicando anteriormente. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Bien. ¿Qué les voy a hacer llegar durante la tarde? La tarea número 2, que se trata de esta materia. Así que revisen este video todas las veces posibles. Ya esa es la única recomendación que les voy a dar. Les voy a subir la tarea número 2 para que ustedes la puedan resolver. ¿Ya? Y tienen plazo todo el mes. Todo el mes tienen plazo. Hasta finales de octubre. ¿Ya? ¿Les parece? Si tienen alguna duda, chiquillos, me van preguntando por correo, etcétera. Tienen paso todo el mes, pero la idea es que lo vayan resolviendo lo antes posible, ¿ya? Lo antes posible. Traten de resolver lo antes posible la tarea número 2, ¿ya? Bien, chiquillos, con eso terminamos la clase de hoy. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Y recordarles que desde la próxima semana también pueden inscribirse al taller de alfabetización digital. Los que se inscriban van a tener una nota en artes visuales, ¿ya? Para que estén pendientes con respecto a ese tipo de talleres que sirve mucho, ¿ya? Chao, chiquillos, que estén muy bien. Nati, las notas de Piggy todavía no me han llegado. Ya cuando me lleguen, yo les voy a avisar. ¿Ya?